El peso del silencio tiene su propia gravedad, ¿no es así? Oprime el pecho como una piedra fría, haciendo que cada respiración se sienta prestada al mañana. Ricardo Soto conocía ese peso íntimamente mientras estaba de pie en su oficina del 42º piso con vistas al horizonte de la Ciudad de México, donde las luces de la urbe se difuminaban como lágrimas sobre el cristal. El escritorio de caoba que una vez comandó imperios, ahora solo albergaba sombras, y una sola fotografía de una mujer cuya risa pudo haber llenado cada rincón vacío de este mausoleo que él llamaba éxito. No sé desde dónde me escuchas esta noche. Quizás sostienes tu propia fotografía, o miras una silla vacía donde solía sentarse alguien que amaste. No importa qué hora sea, o qué ciudad duerma fuera de tu ventana, porque esta historia te recordará que a veces los milagros llevan los zapatos más pequeños y los corazones más grandes. El nombre de Ricardo Soto resonó una vez en los pasillos de mármol del distrito financiero de CDMX como una oración de prosperidad. A sus 52 años, había construido Sinclair Enterprises, ahora adaptada a Inversiones Soto, desde una sola empresa inmobiliaria hasta un vasto imperio valorado en más de $300 millones, con inversiones que abarcaban desde hoteles de lujo hasta carteras de criptomonedas que eran noticia en el financiero. Sus activos incluían propiedades de primera línea a lo largo del Paseo de la Reforma, empresas tecnológicas en Monterrey y una cartera diversificada de acciones y bonos que generaba ingresos pasivos suficientes para financiar países pequeños. Pero la riqueza, Ricardo lo había aprendido de la manera más dura posible, no podía comprar lo más importante. La mañana en que Elena murió en ese accidente automovilístico en el periférico, cada dólar en sus cuentas se convirtió en papel sin valor, cada dividendo una burla de la pérdida. La traición llegó 3 meses después, rápida y quirúrgica. Héctor Ruiz y David Rodríguez, sus socios comerciales más cercanos durante más de 15 años, habían orquestado una adquisición hostil mientras Ricardo se ahogaba en el dolor. Explotaron su distracción, su incapacidad para asistir a las reuniones de la Junta, su fracaso en enfocarse en los informes trimestrales cuando todo lo que podía ver era el lado vacío de la cama de Elena. Los documentos legales ya estaban firmados, las acciones transferidas, la empresa reestructurada. Inversiones Soto sobrevivió, pero el interés mayoritario de Ricardo se desvaneció como humo. Su patrimonio neto se desplomó de 300 millones a apenas 30, aún rico para la mayoría de los estándares, pero pobre en la moneda del propósito. Las esposas doradas del éxito se habían convertido en grilletes de vacuidad. Ahora la oficina se sentía como un sepulcro de ambición. Partículas de polvo bailaban en los haces de luz que se colaban por las pesadas cortinas que ya no se molestaba en abrir. El reloj de pie en la esquina se había detenido a las 3:15, el momento exacto en que el hospital llamó para decirle que Elena se había ido. Otros relojes en el espacio parecían haber hecho lo mismo, como si el tiempo mismo hubiera decidido guardar luto junto a él. Las sillas de cuero donde una vez se negociaron tratos multimillonarios estaban vacías, sus superficies agrietadas como su fe. Incluso el horizonte de CDMX, una vez su reino, ahora parecía una colección de lápidas atravesando un cielo gris. El latido de la ciudad, el traqueteo del metro, el claxon de los taxis, la música distante de la Alameda Central, se sentía amortiguado y lejano, como si el mundo se moviera bajo el agua mientras él permanecía suspendido en ámbar de luto. Una mañana de martes a finales de septiembre, mientras el otoño pintaba el bosque de Chapultepec en tonos de resignación, Ricardo notó algo inusual en el callejón detrás de su edificio, una pizca de color en su mundo monocromático, una pequeña figura sentada en la escalera de incendios del edificio de enfrente, al otro lado de la estrecha calle. Al principio, lo descartó como otro niño de la calle, una de las almas olvidadas de CDMX que a veces buscaban refugio en el laberinto de callejones del centro. Pero había algo diferente en esta. No podía tener más de 8 años, con cabello oscuro que atrapaba la luz de la mañana como cobre hilado y piel del color del caramelo cálido. Llevaba un vestido amarillo descolorido que había visto días mejores, y sus pequeños pies estaban descalzos a pesar del fresco de septiembre. Lo que más impresionó a Ricardo fueron sus ojos.
grandes y oscuros, y de alguna manera ancestrales, como si hubieran visto más amaneceres de lo que sus años deberían haber permitido. La niña parecía estar dibujando algo en un trozo de cartón con un lápiz corto, sacando la lengua ligeramente en señal de concentración. Cada pocos minutos miraba hacia la ventana de Ricardo con una expresión que no era precisamente curiosidad ni lástima, sino algo más cálido, comprensión, tal vez. Cuando sus ojos se encontraron a través del cristal, ella no se apartó ni mostró miedo. En cambio, levantó su pequeña mano y saludó, como si saludara a un viejo amigo. El gesto fue tan simple, tan genuino, que Ricardo sintió que algo se rompía dentro de su pecho, no para deshacerse, sino quizá para empezar a sanar. Él levantó su propia mano en respuesta, sorprendido por lo pesada que se sentía, por cuánto tiempo había pasado desde que había reconocido la presencia de otro ser humano. A la mañana siguiente, la niña estaba allí de nuevo. Esta vez había doblado su dibujo de cartón en un avión de papel e intentaba lanzarlo hacia su ventana. El viento lo atrapó y lo envió a bailar por el callejón como un pájaro perdido antes de que finalmente se posara en el alféizar fuera de su oficina. Ricardo se encontró abriendo la ventana por primera vez en meses, el aire fresco de la Ciudad de México llenando sus pulmones con una agudeza que le recordaba que todavía estaba vivo. El avión de papel contenía un dibujo a crayón de lo que parecía ser un hombre en un edificio alto, mirando a una niña pequeña que miraba hacia arriba. En la parte inferior, con cuidadosas letras mayúsculas, estaban las palabras «Te ves triste. Los leones me dijeron que la gente triste necesita amigos». Ricardo se quedó mirando el dibujo por un largo momento. Luego miró a la niña. Ella lo observaba expectante, como si esperara su respuesta a una invitación que él no entendía. «Leones», llamó a través del estrecho callejón, su voz áspera por el desuso. El rostro de la niña se abrió en una sonrisa tan brillante que parecía proyectar su propia luz. «Viven en mis sueños», respondió, su voz clara como campanas de cristal. «Me dijeron que encontrara al hombre del edificio alto que olvidó cómo sonreír. Creo que eres tú». Lo absurdo de la situación, un empresario millonario teniendo una conversación sobre leones de sueños con una niña que parecía vivir en la calle, debería haber enviado a Ricardo de vuelta a su escritorio. En cambio, se encontró asomándose más por la ventana. «¿Cuál es tu nombre?». La niña se puso de pie en la escalera de incendios, balanceándose con la gracia fácil de alguien acostumbrado a posiciones precarias. «Sofía, como la flor. Mi mamá dice que las flores crecen incluso en el concreto si tienen suficiente fe». Hizo una pausa, estudiando su rostro con esos ojos imposibles. «¿Cuál es el tuyo?». Por un momento, Ricardo casi dijo, «Señor Soto», la distancia formal que mantenía con todos. Pero algo en la expresión sincera de Sofía le hizo elegir la verdad. «Ricardo, simplemente Ricardo». Esa tarde, Sofía apareció en la entrada trasera del edificio de Ricardo. El guardia de seguridad, un hombre mayor y amable llamado Don Chema, que había trabajado allí durante 20 años, se preparó para ahuyentarla hasta que la voz de Ricardo crujió por el intercomunicador. «Déjala subir, Chema. Es una amiga». El viaje en elevador hasta el 42º piso pareció durar una eternidad, y Ricardo se encontró alisándose el cabello y ajustándose la corbata, pequeñas vanidades que no se había molestado en meses. Cuando las puertas se abrieron, Sofía entró en su oficina como una reina entrando a su palacio, impasible ante los ventanales de piso a techo o las costosas obras de arte. En cambio, caminó directamente hacia el reloj de pie detenido y colocó su pequeña mano contra su esfera de madera. «Por eso estás triste», dijo con asombrosa certeza. «El tiempo se detuvo para ti, pero el tiempo en realidad no se detiene, ¿sabes? A veces solo se atasca, como cuando el metro se avería y todos tienen que esperar». Ricardo observó cómo se movía por su oficina, tocando superficies con dedos reverentes, examinando fotografías enmarcadas y premios con la intensidad de una crítica de arte. Cuando llegó a la foto de Elena en su escritorio, la levantó con cuidado y estudió la imagen. «Ella era hermosa», dijo Sofía suavemente. «Tenía ojos amables, apuesto a que hacía buenas galletas con chispas de chocolate». La observación fue tan inesperada, tan específica y de alguna manera precisa,
Elena de hecho había sido famosa por sus galletas con chispas de chocolate entre sus amigos, que Ricardo sintió que las lágrimas le picaban los ojos. ¿Cómo pudiste saber eso? Sofía dejó la fotografía suavemente y lo miró con esos ojos sabios y ancestrales. Porque la gente que hace galletas siempre tiene esa mirada especial de alegría por aquí, dijo, señalando las esquinas de sus propios ojos. Y porque la habitación todavía huele un poco a vainilla. Los recuerdos de olor duran más. A medida que los días se acortaban y el otoño se profundizaba en la notoria penumbra de CDMX, las visitas de Sofía se volvieron tan regulares como el amanecer. Aparecía en la entrada trasera del edificio todas las tardes a las 3:30, justo cuando salían las escuelas, aunque Ricardo sospechaba que ella no asistía a ninguna escuela. Don Chema, el guardia de seguridad, también le había tomado cariño, a menudo guardándole la mitad de su torta o compartiendo historias sobre sus propios nietos mientras esperaban el elevador. «Esa niña tiene algo especial», le confió don Chema a Ricardo una tarde gris. «Me recuerda a la hermana de mi difunta esposa. Tenía el don de ver el corazón de las personas. Podía saber lo que les afligía con solo mirar». Ricardo asintió, entendiendo exactamente lo que don Chema quería decir. Había algo de otro mundo en la intuición de Sofía. Su capacidad para saber cosas que no debería saber, para ver el dolor que otros pasaban por alto por completo. Durante sus conversaciones vespertinas, Sofía le contaba a Ricardo historias que parecían imposibles, pero que se sentían verdaderas, de maneras que importaban más que los hechos. Hablaba de sueños donde volaba sobre la ciudad con alas hechas de luz estelar, de conversaciones con los leones en el zoológico de Chapultepec, que le enseñaron sobre el coraje y la amabilidad. «El león más grande se llama Rey», explicó una tarde mientras limpiaba el polvo de los premios olvidados de Ricardo. «Me dijo que ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer cosas buenas incluso cuando tu corazón se siente todo roto». A veces sus historias parecían fusionarse con recuerdos que no podían ser suyos. Conocía detalles sobre la historia de CDMX que impresionarían a los guías turísticos. Hablaba de vecindarios con la familiaridad de alguien que había caminado por sus calles durante décadas en lugar de años. El primer milagro fue pequeño, casi imperceptible. Un jueves por la tarde a principios de diciembre, mientras la primera nevada de CDMX comenzaba a espolvorear las ventanas con cristal, el reloj de pie en la oficina de Ricardo dio una sola campanada resonante. Ricardo y Sofía se quedaron helados, mirando el reloj que había estado en silencio durante meses. «¿Ves?», susurró Sofía, su aliento empañando el aire repentinamente más cálido. «El tiempo en realidad no se detiene. Solo necesita que alguien vuelva a creer en él». A partir de ese día, el reloj reanudó su ritmo constante, marcando horas que tenían significado nuevamente. Le siguieron otros cambios. Los radiadores de la oficina, que habían estado perpetuamente fríos, comenzaron a calentar correctamente. Las plantas que la asistente de Ricardo había abandonado comenzaron a mostrar nuevo crecimiento, y la ciudad fuera de las ventanas parecía más brillante de alguna manera, más viva con posibilidades. Pero el mundo de Ricardo más allá de la oficina seguía sin cambios. Sus abogados continuaban enviando actualizaciones sobre su estado financiero reducido, sus antiguos socios continuaban ignorando sus llamadas, y su vacío apartamento en el penthouse continuaba resonando con recuerdos de la risa de Elena. El aislamiento era aplastante, empeorado por el contraste de alegría que sentía durante las visitas de Sofía. Una noche, mientras la nieve caía copiosamente afuera y la ciudad se transformaba en un país de las maravillas blanco, Ricardo se encontró confesando verdades que nunca había dicho en voz alta. «Fracasé, Sofía», dijo, con la voz quebrándose. «No pude salvarla. No pude salvar mi empresa. No pude salvar nada que importara». «¿Qué clase de hombre me convierte eso?», Sofía consideró su pregunta con la seriedad de una filósofa. «El león rey dice que fallar y rendirse son cosas diferentes», replicó ella. «Tú no le fallaste a ella, la amaste». El amor no fracasa, Ricardo. El amor solo cambia de forma. Esa noche, por primera vez en meses, Ricardo durmió en paz, pero las tormentas, como sabe cualquier chilango, a menudo siguen al clima más tranquilo. La confrontación llegó en una amarga mañana de enero,
cuando el viento del lago de Texcoco o las montañas cortaba la ciudad como una cuchilla. María González, la madre de Sofía, irrumpió en la oficina de Ricardo como un huracán de furia protectora. Era más joven de lo que Ricardo había esperado, quizás 35, con los mismos ojos oscuros que su hija, pero endurecidos por experiencias que le habían enseñado a no confiar en nadie, especialmente en hombres ricos que mostraban interés en su hija. «Sé lo que eres», siseó, su acento grueso por la emoción. «Hombres ricos que juegan con niños pobres. No voy a dejar que la lastimes». Ricardo intentó explicar. Intentó hacerle entender que su relación con Sofía era inocente, curativa, incluso sagrada, pero el miedo de María era más fuerte que sus palabras. «Sofía no vendrá más aquí», declaró, agarrando la pequeña mano de su hija con desesperada fuerza. «Nos vamos a mudar lejos de este lugar, lejos de ti». Mientras se iban, Sofía miró por encima del hombro, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «Recuerda lo de los leones, Ricardo», llamó. «Recuerda lo que dijo Rey sobre ser valiente». Y luego se fueron, dejando a Ricardo solo con el tic-tac del reloj y el peso del malentendido. Las semanas que siguieron fueron las más oscuras de la vida de Ricardo. Sin la luz de Sofía para guiarlo, se hundió en una depresión más profunda de lo que jamás había imaginado posible. La oficina se sentía como una prisión, la ciudad como un cementerio. Dejó de comer regularmente, dejó de devolver llamadas, dejó de pretender que el mañana podría ser diferente del hoy. Sus intereses comerciales restantes sufrieron mientras descuidaba las reuniones e ignoraba las oportunidades. Incluso don Chema, el guardia de seguridad, notó el cambio. «¿Dónde está tu amiguita?», preguntó una gris mañana de febrero. Cuando Ricardo explicó los temores de María, don Chema negó con la cabeza con tristeza. «El miedo hace que la gente haga tonterías», dijo, «pero el amor generalmente encuentra un camino. Ya verás». Ricardo quería creer la sabiduría del anciano, pero la esperanza se sentía como un lujo que ya no podía permitirse. El mercado de valores había sufrido otra caída, borrando más de su riqueza restante, y su cartera de inversiones estaba funcionando peor que su corazón roto. Los precios de las criptomonedas se habían desplomado, llevándose consigo sus tenencias de Bitcoin, y el mercado inmobiliario en CDMX estaba estancado. Financiera, emocional y espiritualmente, estaba en bancarrota en todas las monedas que importaban. Entonces, llegó la mañana que lo cambió todo. Era el primer día de marzo, cuando CDMX comienza a recordar que el invierno no durará para siempre, y la ciudad comienza a sacudirse su abrigo de nieve y hielo. Ricardo llegó a su oficina para encontrar un sobre deslizado debajo de su puerta, no entregado por ningún servicio de mensajería, sino colocado allí por pequeñas manos en la noche como una ofrenda a dioses dormidos. Dentro había una carta escrita con la caligrafía cuidadosa de una niña que había aprendido a escribir copiando palabras de libros de la biblioteca, cada letra formada con la concentración de alguien para quien el lenguaje escrito era todavía magia. «Querido Ricardo», decía, «mamá dice que ya no puedo verte porque piensa que podrías lastimarme. Pero los leones no pueden ser lastimados por personas que leen historias y arreglan relojes. Quería que supieras que no estoy enojada contigo por asustar a mamá. A veces los adultos se asustan de las cosas buenas porque olvidaron cómo distinguir entre el miedo bueno y el miedo malo. Me voy ahora a vivir con mi tía en San Antonio, donde el sol es más cálido y las flores florecen todo el año. Pero quería darte algo antes de irme». Envuelto en la carta, había un pequeño objeto que le cortó la respiración a Ricardo, un diminuto león tallado, no más grande que su pulgar, desgastado por innumerables dedos pequeños. La artesanía era exquisita, claramente obra de un maestro tallador, aunque cómo Sofía había llegado a poseer tal tesoro seguía siendo un misterio. Pero más milagroso que el tallado en sí fue lo que sucedió cuando Ricardo lo sostuvo. Imágenes inundaron su mente, no sus propios recuerdos, sino algo más profundo y verdadero que la memoria. Vio a Sofía cuando era mucho más pequeña, quizás de 4 o 5 años, parada en el zoológico de Chapultepec, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras observaba a un magnífico león pasear detrás de los barrotes de su recinto. La vio susurrarle al gran felino, su pequeña mano presionada contra el cristal,
y vio al león acercarse a la barrera con una gentileza inusual, como atraído por su corazón puro. La visión era tan vívida, tan imposiblemente real, que Ricardo podía oler la mezcla de heno y esperanza del zoológico, podía escuchar la risa distante de otros niños, podía sentir la cálida presión del sol de verano sobre sus hombros. En ese momento, Ricardo entendió algo que su mente racional había estado combatiendo durante meses. Sofía era real, pero también era algo más que real. Si era un ángel, una mensajera, o simplemente una niña tan pura de corazón que llevaba el cielo dentro de sí, no importaba. Lo que importaba era el regalo que le había dado, la capacidad de ver más allá de su propio dolor, de creer en misterios más grandes que la pérdida, de tener fe en que el amor podría regresar incluso después de que pareciera completamente destruido. El león tallado pareció palpitar con calidez en su palma, y Ricardo sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Elena. No felicidad exactamente, sino la posibilidad de felicidad. Esperanza. Frágil como el ala de una mariposa, pero igual de capaz de volar. Presionó el león contra su pecho y lloró. No lágrimas de dolor esta vez, sino lágrimas de gratitud por una niña pequeña que había aparecido en su vida como nieve en céspedes de verano, imposible y hermosa, y exactamente lo que su corazón congelado había necesitado. Esa tarde, Ricardo hizo algo que no había hecho en más de un año. Dejó su oficina no para ir a casa a su vacío penthouse, sino para caminar por las calles de CDMX con propósito. Visitó el hospital infantil donde Elena había sido voluntaria durante tantos años. Habló con los administradores sobre la financiación de una nueva ala dedicada a la atención pediátrica. Recorrió centros comunitarios en vecindarios que nunca había visto, lugares donde niños como Sofía enfrentaban desafíos que hacían que sus propios problemas parecieran insignificantes en comparación. Estableció la Fundación Elena Soto para el Bienestar Infantil, utilizando no solo sus millones restantes, sino también su tiempo, su energía, su corazón despertado. No se le escapó la ironía de que, al tratar de salvar a otros, se estaba salvando a sí mismo. El dinero comenzó a fluir de nuevo, no a sus cuentas, sino a través de ellas, llevando propósito y esperanza a lugares donde ambos habían escaseado. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero fue visible para cualquiera que quisiera mirar. Don Chema lo notó primero. La forma en que Ricardo caminaba diferente, se erguía más, sonreía a la gente que pasaba en el pasillo. Encontraste el camino de vuelta a ti mismo, observó el viejo guardia de seguridad. Esa niña fue enviada por una razón, y fuiste lo suficientemente sabio para escuchar. Los negocios restantes de Ricardo también comenzaron a prosperar, aunque la prosperidad ahora significaba algo diferente que antes. El éxito se medía no en márgenes de ganancia, sino en el número de niños que recibieron atención médica que no podían pagar, en los centros comunitarios que permanecían abiertos hasta tarde para que los padres que trabajaban tuvieran lugares seguros para sus hijos, en los programas de becas que daban esperanza a familias que nunca se habían atrevido a soñar con la universidad. El dinero que había perdido por la traición de sus antiguos socios parecía insignificante comparado con la riqueza que estaba generando a través de la compasión. Su patrimonio neto, en la única moneda que realmente importaba, estaba creciendo exponencialmente. Pasaron los años y el cabello de Ricardo se volvió plateado mientras su corazón permanecía joven. La Fundación Elena Soto se convirtió en una de las organizaciones benéficas más respetadas de CDMX, conocida no solo por sus contribuciones financieras, sino también por la participación práctica de su fundador. Se podía encontrar a Ricardo leyéndoles a los niños en los hospitales, ayudando a construir parques infantiles en vecindarios desatendidos, asesorando a jóvenes emprendedores que le recordaban a su yo anterior y más ambicioso. La oficina en el 42º piso ya no era una tumba de recuerdos, sino un centro de actividad bullicioso, lleno de personal que compartía su visión de usar la riqueza como una herramienta para sanar en lugar de acumular. El reloj de pie todavía daba las horas fielmente, marcando un tiempo que ya no estaba congelado, sino fluyendo libremente hacia la esperanza. En las noches tranquilas, cuando el horizonte de CDMX brillaba como diamantes esparcidos contra la oscuridad, Ricardo sostenía el león tallado de Sofía
y recordaba a la niña pequeña que había salvado su vida al enseñarle a creer en los milagros de nuevo. Nunca la volvió a ver después de esa mañana de marzo en que encontró su última carta. Nunca supo si era feliz en San Antonio o si se había mudado para tocar otros corazones rotos con su imposible sabiduría. Pero su presencia seguía siendo tan real como la respiración, tan constante como el viento del lago, que daba forma al carácter de la ciudad. Al ayudar a cientos de otros niños, honró su memoria y las lecciones que ella le había enseñado sobre el coraje, la fe y el poder transformador del amor incondicional. El león, ahora desgastado por años de manejo agradecido, se sentó en su escritorio junto a la fotografía de Elena, dos espíritus guardianes vigilando su trabajo. A veces Ricardo se preguntaba si otras personas creerían su historia, si entenderían cómo la inocencia de una niña había reconstruido el imperio destrozado del propósito de un hombre. Pero la duda ya no tenía el poder de disminuir la verdad de lo que había experimentado. Sofía había sido real, tan real como la luz de la mañana en Paseo de la Reforma, tan real como el sonido de la risa de los niños resonando por los pasillos del hospital infantil, tan real como las lágrimas de gratitud de los padres cuyos hijos habían tenido segundas oportunidades. Si realmente había caído del cielo o simplemente había caído en su vida cuando más la necesitaba, era un misterio que ya no necesitaba resolver. Algunos regalos estaban destinados a ser aceptados con asombro, en lugar de ser analizados con lógica. Y tú que estás escuchando esta historia en tu propio momento de silencio y búsqueda, ¿alguna vez te has encontrado con alguien pequeño que cambió tu vida de manera inmensurable? ¿Alguna vez has sido tocado por una inocencia tan pura que parecía llevar mensajes de algún lugar más allá de nuestra comprensión? Quizás has descartado tales momentos como coincidencia o imaginación, de la forma en que Ricardo inicialmente descartó la conversación de Sofía sobre leones de sueños y estrellas caídas. Pero tal vez, solo tal vez, estás listo para considerar que los milagros no siempre se anuncian con trompetas y truenos. A veces tocan a nuestros corazones con pequeños puños y hablan con voces que aún no han aprendido que las cosas imposibles no suceden. Pero esta historia no termina en el lugar cómodo donde las tragedias se convierten en triunfos y los corazones rotos sanan por completo. La vida es más desordenada que los cuentos de hadas, y la redención es un viaje en lugar de un destino. En una húmeda mañana de martes a finales de junio, 5 años después de la partida de Sofía, Ricardo recibió una llamada telefónica que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre la fe y el dejar ir. La doctora Patricia Williams, del Hospital Infantil de CDMX, estaba en la línea. Su voz cuidadosamente controlada de la manera en que los profesionales médicos aprenden al dar noticias que podrían destrozar mundos. Señor Soto, tenemos una situación aquí de la que creo que debería saber. Una joven fue traída ayer inconsciente, encontrada colapsada en el bosque de Chapultepec. Ha estado preguntando por alguien llamado Ricardo desde que despertó. Dice que trabaja en un edificio alto con un león en su escritorio. El corazón de Ricardo se detuvo. El león tallado se sentaba exactamente donde la doctora Williams lo había descrito, desgastado por años de tocarlo con gratitud, posicionado cuidadosamente junto a la fotografía de Elena en su escritorio de caoba. ¿Puede describirla?, preguntó, aunque una parte de él ya lo sabía. Hispana de unos 13 años ahora, estimamos. Hermosos ojos oscuros. Sigue hablando de leones y de alguien que ayudó a arreglar el tiempo. Señor Soto, está muy enferma. Estamos haciendo pruebas, pero la pausa de la doctora llevaba el peso de diagnósticos tácitos, de la infancia interrumpida por el ladrón más cruel posible. 20 minutos después, Ricardo estaba en el ala pediátrica del hospital, que llevaba el nombre de su amada esposa, mirando a través de una ventana a la niña que una vez le enseñó que el tiempo en realidad no se detiene. Sofía se veía exactamente igual y completamente transformada, todavía pequeña para su edad, aún poseyendo esos ojos ancestrales que parecían contener la sabiduría de siglos, pero ahora pálida y frágil, de maneras que tensaron el pecho de Ricardo con un miedo familiar. Estaba durmiendo, rodeada de máquinas que monitoreaban el ritmo constante de un corazón que había llevado suficiente amor para sanar al mundo. Una vía intravenosa
se deslizaba en su delgado brazo, y su respiración tenía la cualidad cuidadosa de alguien cuyo cuerpo estaba librando batallas que no deberían pertenecer a la infancia. Cuando abrió los ojos y lo vio parado allí, su rostro se iluminó con la misma sonrisa luminosa que había roto por primera vez su corazón congelado 5 años antes. «Ricardo», susurró, su voz ronca pero aún llevando esa cualidad de campana de cristal que siempre había parecido tocada por la magia. «Sabía que vendrías. Rey me dijo que lo harías». Ricardo se acercó a su cama con la reverencia de alguien que entra en un espacio sagrado, apenas atreviéndose a creer que este momento era real. «Hola, Sofía», dijo, su voz densa con emociones que no podía nombrar. «Te he echado tanto de menos». Ella extendió una mano que parecía casi translúcida contra las sábanas blancas del hospital, y cuando Ricardo la tomó, se sorprendió por lo frágiles que se sentían sus dedos, como huesos de pájaro envueltos en papel de seda. «Volví porque tenía que decirte algo importante», dijo Sofía, sus ojos nunca abandonando su rostro. «Sobre los leones y sobre gente como tú que olvida que el amor no desaparece solo porque las personas lo hagan». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para palabras que parecían costarle todo lo que tenía. «Rey me dijo que algunas personas son elegidas para llevar amor extra en sus corazones, pero no pueden guardarlo todo para sí mismas. Tienen que plantarlo como semillas, para que crezca en bosques». Ricardo se arrodilló junto a su cama, la comprensión amaneciendo sobre él como un amanecer sobre el lago de Texcoco. «Sofía, ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando?» Su sonrisa era a la vez desgarradora y hermosa, la expresión de alguien demasiado joven para entender la mortalidad, pero de alguna manera en paz con misterios que aterrorizaban a los adultos. «Los doctores usan palabras grandes», dijo con el tono pragmático que los niños emplean al hablar de imposibilidades, «pero lo que significa es que mi cuerpo olvidó cómo seguir luchando, y a veces los cuerpos necesitan descansar. Pero, Ricardo, esa no es la parte importante. La parte importante es que aprendiste a plantar semillas de amor. Mira cómo crecieron». Hizo un gesto débil hacia la ventana, y Ricardo vio lo que quería decir. Más allá del cristal, el ala infantil bullía con actividad financiada por la Fundación Elena Soto. Niños en sillas de ruedas corriendo por los pasillos, voluntarios leyendo historias en rincones luminosos, familias reuniéndose en habitaciones donde la esperanza convivía con el miedo. Las semillas de compasión que había plantado en su dolor se habían convertido en bosques de sanación. A lo largo de las semanas siguientes, mientras el verano daba paso a la luz dorada del comienzo del otoño, Ricardo pasó cada momento libre junto a la cama de Sofía. Estaba luchando contra algo que los médicos llamaban leucemia infantil, un ladrón de inocencia que aparentemente había estado robando su fuerza durante meses antes de que finalmente colapsara en el bosque de Chapultepec. Su madre, María, había muerto en un accidente automovilístico en San Antonio 2 años antes, dejando a Sofía al cuidado de una tía anciana que ya no podía proporcionarle atención cuando la enfermedad se volvió grave. De alguna manera, con la determinación que una vez había enviado aviones de papel a través de los callejones de CDMX, Sofía había regresado a la ciudad donde creía que alguien la recordaría y entendería por qué había vuelto. El tratamiento fue agresivo, involucrando sesiones de quimioterapia que dejaban a Sofía débil y con náuseas, pero nunca apagaron su espíritu. Ricardo dispuso los mejores especialistas, la habitación privada más cómoda, el tipo de atención que sus recursos podían proporcionar, pero que su corazón roto exigía. Le leyó libros sobre leones y coraje, le trajo materiales de arte para que pudiera seguir dibujando las visiones imposibles que vivían en su imaginación, y escuchó mientras compartía historias que parecían provenir de sueños o recuerdos que pertenecían a alguien mucho mayor. Otros niños en la sala se sintieron atraídos por ella como flores que se giran hacia la luz del sol. Su habitación se convirtió en un lugar de reunión donde los jóvenes pacientes encontraban razones para reír a pesar de sus propias batallas contra enfermedades demasiado crueles para sus edades. Durante uno de sus días más fuertes a finales de septiembre, mientras las hojas fuera de su ventana comenzaban su transformación anual en oro y escarlata, Sofía le pidió a Ricardo que la llevara en silla de ruedas a la capilla del hospital. Era un espacio pequeño e interreligioso
diseñado para brindar consuelo a las familias que enfrentaban lo impensable, con sencillos bancos de madera y ventanas que proyectaban luz de arco iris sobre la alfombra desgastada. «Quiero mostrarte algo», dijo ella, dirigiéndolo a un vitral que representaba a un león acostado pacíficamente junto a un cordero. El sol de la tarde que se filtraba a través del cristal de colores pintaba todo en tonos de joyas, y por un momento, Ricardo casi pudo ver a las criaturas mágicas que vivían en los sueños de Sofía. «Aquí es donde hablo con Rey», explicó, su voz más fuerte de lo que había estado en días. «Me dijo que algunas personas nacen para ser puentes entre el mundo donde suceden cosas tristes y el mundo donde el amor siempre gana. Tú fuiste un tipo de constructor de puentes, Ricardo. Construiste puentes con dinero y edificios y fundaciones, pero yo nací para ser un tipo diferente de puente». Miró hacia él con esos ojos imposibles, y Ricardo sintió la familiar sensación de ver tanto a la niña inocente que era como al alma ancestral que parecía llevar. «Nací para construir puentes entre corazones rotos y el lugar donde vive la sanación, y los puentes tienen que conectar ambos lados, incluso cuando un lado es más difícil de alcanzar que el otro». Ricardo se arrodilló junto a su silla de ruedas, tomando sus pequeñas manos en las suyas más grandes, la comprensión inundándolo como agua fría. «Sofía, no vas a ir a ninguna parte. Los doctores dicen que estás respondiendo bien al tratamiento. Te vas a mejorar y vas a crecer y a cambiar el mundo de maneras que asombrarán a todos los que te conozcan». Pero incluso, mientras pronunciaba las palabras, una parte de él reconoció la calidad de la luz en sus ojos. No el oscurecimiento de la oscuridad que se acercaba, sino el brillo de alguien que se prepara para un viaje a lugares donde la geografía no tiene significado. Ella apretó sus manos con sorprendente fuerza, su sonrisa llevando profundidades de compasión que pertenecían a santos y profetas, no a niñas de 13 años que luchan batallas que nunca deberían tener que enfrentar. «Ricardo», dijo, su voz suave pero firme, «¿recuerdas lo que te enseñé sobre el tiempo? En realidad no se detiene. Y tampoco termina, solo cambia de forma, como lo hace el amor. El puente que se supone que debo construir no es el tipo que puedes ver con ojos normales, pero es el más importante, porque ayuda a la gente a creer que perder a alguien no significa perderlo todo». Hizo una pausa, estudiando su rostro con la intensidad de alguien que memoriza detalles para un largo viaje. «Prométeme que recordarás que el amor que sientes por Elena no desapareció cuando ella murió. Solo cambió de forma en todas las cosas buenas que has hecho desde entonces. Y prométeme que cuando mi amor cambie de forma, lo reconocerás en todos los niños que serán ayudados, porque aprendiste a plantar semillas de amor en el dolor». Esa noche, mientras Ricardo estaba sentado en su apartamento penthouse, con vistas a la ciudad, donde primero había perdido todo y luego lo había encontrado de nuevo, sostuvo el león tallado de Sofía y sintió que el peso de la comprensión se posaba sobre él como un abrigo familiar. Ella no había aparecido en su vida por accidente. No había sido simplemente una niña de la calle que casualmente poseía una sabiduría inusual. Había sido enviada, por la fuerza que sea que gobierna tales misterios, para enseñarle que el amor es la única moneda que se multiplica cuando se gasta, que sanar a otros es el camino más seguro hacia la autosalvación, que a veces los ángeles vienen disfrazados de niños que hablan de leones de sueños y aviones de papel. El león tallado parecía palpitar con calidez en su palma, y Ricardo sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Elena. No felicidad exactamente, sino la posibilidad de felicidad, esperanza, frágil como el ala de una mariposa, pero igual de capaz de volar. Presionó el león contra su pecho y lloró. No lágrimas de dolor esta vez, sino lágrimas de gratitud por una niña pequeña que había aparecido en su vida como nieve en céspedes de verano, imposible y hermosa, y exactamente lo que su corazón congelado había necesitado. Los resultados de las pruebas llegaron un jueves por la mañana, cuando la lluvia de octubre golpeaba las ventanas del hospital como lágrimas en el cristal. La doctora Williams entregó la noticia con la cuidadosa gentileza de alguien
que había roto demasiados corazones en habitaciones estériles llenas de equipo médico y esperanzas destrozadas. La leucemia no estaba respondiendo al tratamiento como habían esperado. El cáncer se había extendido a órganos donde incluso las terapias más agresivas no podían llegar. Estaban mirando semanas en lugar de meses, y la calidad de esas semanas dependería de las decisiones sobre la comodidad frente a los intentos inútiles de curación. Cuando Ricardo llegó al hospital esa tarde, encontró a Sofía sentada junto a su ventana, dibujando con lápices de colores en una libreta de bocetos que uno de los voluntarios le había traído. Ella lo miró con ojos que no tenían miedo, ni ira ante la injusticia de un mundo que robaría la vida de alguien que había traído tanta sanación a otros. «Los doctores te lo dijeron», dijo simplemente, y no era una pregunta. Ricardo asintió, sin confiar en su voz para pronunciar palabras que se sentían demasiado pesadas para el lenguaje humano. «¿Tienes miedo?», preguntó sentándose en la silla al lado de su cama que se había convertido en su segundo hogar. Sofía consideró la pregunta con su seriedad característica, luego negó con la cabeza lentamente. «Rey me lo explicó hace mucho tiempo», dijo, volviendo su atención a su dibujo. «Dijo que algunas flores florecen por veranos enteros, y algunas flores florecen solo por un hermoso día, pero todas son flores y todas hacen que el mundo sea más hermoso mientras están aquí. Lo importante no es cuánto tiempo floreces, sino cuánta belleza compartes mientras puedes». Sostuvo su libreta de bocetos, revelando un dibujo que le cortó la respiración a Ricardo. Mostraba a un hombre en un edificio alto mirando a una niña pequeña, pero esta vez la niña tenía alas hechas de luz y estaba rodeada de docenas de otros niños que reían y jugaban y estaban muy vivos. En la parte inferior, con su cuidadosa caligrafía, había escrito: «Semillas de amor creciendo en bosques para siempre». Las semanas finales de la vida de Sofía se desarrollaron con una gracia que desafiaba la crueldad de la leucemia infantil. La noticia de su historia, la niña pequeña que había salvado a un millonario en duelo y ahora enfrentaba su propia batalla final, se extendió por los medios de comunicación de CDMX y más allá. Las donaciones se vertieron en la Fundación Elena Soto, no porque Ricardo las solicitara, sino porque la gente reconoció algo sagrado en la narrativa de una niña que había dedicado su corta vida a sanar a otros. Llegaron tarjetas y cartas de todo el mundo, enviadas por personas que nunca habían conocido a Sofía, pero que se sintieron conmovidas por su ejemplo de coraje frente a circunstancias imposibles. Más notablemente, los niños comenzaron a aparecer en el edificio de oficinas de Ricardo, no buscando limosnas o asistencia, sino queriendo contribuir a la fundación que honraba la memoria de Sofía. Trajeron ahorros de alcancías y ganancias de ventas de pasteles, dibujos hechos a mano y cartas sinceras que explicaban por qué querían ayudar a otros niños que enfrentaban desafíos similares a los que Sofía había soportado. Don Chema, el guardia de seguridad, que se acercaba a la jubilación después de 25 años de servicio, se deleitó especialmente en acompañar a estos jóvenes visitantes a la oficina de Ricardo, donde siempre eran recibidos con el respeto debido a los compañeros constructores de puentes. Una tarde a principios de primavera, mientras CDMX emergía de las garras del invierno y la ciudad comenzaba a recordar la posibilidad de calor, Ricardo se paró en la ventana de su oficina mirando hacia el callejón donde había visto a Sofía por primera vez. La escalera de incendios donde solía sentarse estaba vacía, pero el espacio ya no se sentía abandonado. En cambio, parecía palpitar con energía potencial, como si esperara a la próxima alma rota que pudiera necesitar un pequeño milagro entregado por un mensajero improbable. El león tallado que Sofía le había devuelto se sentaba en su escritorio, cálido al tacto a pesar del aire fresco de la primavera, y Ricardo se encontró hablándole sobre sus planes para el futuro. La Fundación Elena Soto estaba expandiendo su misión, guiada por las lecciones aprendidas de una maestra de 13 años que había entendido que la sanación ocurre en ambas direcciones. Estaban abriendo una nueva instalación enfocada específicamente en proporcionar atención integral a niños con enfermedades que amenazan la vida, no solo tratamiento médico, sino terapia de arte, apoyo educativo y consejería familiar diseñada para abordar todo el espectro de necesidades
que surgen cuando la infancia se cruza con la mortalidad. Ricardo también había establecido el programa constructor de puentes Sofía González, que proporcionaba becas a jóvenes que demostraban una empatía inusual y un deseo de ayudar a otros a sanar del trauma y la pérdida. Más personalmente, Ricardo había comenzado a ser voluntario regularmente en la sala de niños, leyendo historias a jóvenes pacientes y escuchando mientras compartían sus propios sueños de leones y aventuras. Descubrió para su asombro que muchos niños poseían el don de Sofía para ver más allá de las apariencias superficiales hasta las necesidades más profundas del corazón humano. Un niño de 7 años con fibrosis quística sabía exactamente cuándo otros pacientes necesitaban aliento. Una niña de 10 años, sometida a tratamiento contra el cáncer, tenía una asombrosa habilidad para sentir cuando los padres estaban luchando con su propio miedo y desesperación. Estos niños se convirtieron en los maestros de Ricardo en el plan de estudios avanzado de la compasión, mostrándole a diario que la edad tiene poca correlación con la sabiduría cuando se trata de asuntos de amor. En las noches tranquilas, cuando el trabajo de la fundación terminaba y el horizonte de CDMX brillaba como estrellas dispersas contra la oscuridad, Ricardo sostenía el león de Sofía y dejaba que su mente viajara de regreso a esa primera mañana de septiembre, cuando una niña pequeña en una escalera de incendios saludó a un hombre roto en un edificio alto. Entendió ahora que su encuentro había sido orquestado por fuerzas más grandes que la coincidencia, que Sofía había sido enviada para enseñarle algo esencial sobre la naturaleza del amor y la pérdida, y la extraña alquimia que transforma el dolor en gracia. A veces se preguntaba dónde estaría ella ahora, si los leones de sus sueños la habrían recibido en cualquier reino que esperara a las almas que habían completado sus misiones terrenales de misericordia. Pero tal asombro se sentía cada vez más innecesario. La presencia de Sofía permaneció vívida en cada niño que se benefició de los programas inspirados en ella, en cada familia que recibió apoyo durante circunstancias imposibles, en cada acto de bondad que se extendió desde la fundación que ella le había ayudado a crear. El amor, como ella había tratado de enseñarle, no termina, solo cambia de forma, expandiéndose más allá de los límites de las vidas individuales para convertirse en parte de la corriente eterna de compasión que fluye por el universo como un río invisible. El león tallado, desgastado por generaciones de manos fieles, se mantuvo como centinela en el escritorio de Ricardo mientras las estaciones recorrían su danza eterna de muerte y renovación. La primavera se convirtió en verano, el verano se desvaneció en otoño, y el otoño se rindió al invierno en el ritmo interminable que había consolado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Pero para Ricardo, el paso de las estaciones ya no se sentía como una pérdida. En cambio, cada cambio traía nuevas oportunidades para plantar semillas de amor en el terreno fértil del sufrimiento humano, sabiendo que tales semillas florecerían en bosques de sanación que darían refugio a futuras generaciones de corazones rotos que aprendían a repararse. Ya a altas horas de la noche, cuando la ciudad dormía y la oficina se calmaba, excepto por el tic-tac constante del reloj de pie que Sofía le había ayudado a reparar, Ricardo a veces escuchaba ecos de risa de cristal flotando en el aire, llevando mensajes de aliento de una constructora de puentes que había completado su trabajo terrenal, pero cuyo amor continuaba cambiando de forma, bendiciendo al mundo de maneras tanto visibles como invisibles, recordando a todos los que la habían conocido que los milagros todavía caminaban entre nosotros, a veces llevando los zapatos más pequeños y los corazones más grandes. Los años fluyeron como agua sobre piedras, cada uno llevando a Ricardo más lejos de la mañana en que el dolor había detenido sus relojes y más cerca del hombre en que el dolor y la redención le habían ayudado a convertirse. La Fundación Elena Soto floreció más allá de sus sueños más ambiciosos, no por su riqueza, aunque eso ciertamente ayudó, sino por la autenticidad de su misión y el amor genuino que motivaba cada programa e iniciativa. El león tallado, ahora posicionado permanentemente junto a la fotografía de Elena, se había convertido en un símbolo reconocido en toda la comunidad filantrópica de CDMX, representando el compromiso de la Fundación
con una sanación que abordaba tanto las necesidades físicas como las espirituales. En el 10º aniversario de la muerte de Sofía, Ricardo organizó un servicio conmemorativo que atrajo a cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su breve pero luminosa presencia en el mundo. El evento se llevó a cabo en la zona central del bosque de Chapultepec, cerca del lugar donde Sofía se había desplomado esa distante mañana de junio, y la reunión incluyó desde ejecutivos corporativos que se habían inspirado para aumentar sus donaciones caritativas hasta niños que nunca habían conocido a Sofía, pero conocían su historia y querían honrar su memoria. Don Chema, el guardia de seguridad, ahora jubilado pero todavía ágil a sus 78 años, sirvió como maestro de ceremonias, su voz fuerte y clara, mientras hablaba de la niña que había enseñado a una ciudad sobre el coraje. Yo supe que esa niña era especial desde el primer día que apareció en nuestro edificio, le dijo don Chema a la multitud reunida, sus palabras resonando en el parque donde el horizonte de CDMX ofrecía un majestuoso telón de fondo. Tenía una forma de mirar a la gente que te hacía sentir visto, no solo notado, sino verdaderamente visto, como si pudiera percibir la bondad en tu corazón, incluso cuando habías olvidado que estaba allí. El señor Soto les dirá que Sofía salvó su vida, pero la verdad es que ella salvó un poco todas nuestras vidas. Nos recordó que el amor es la única fuerza lo suficientemente poderosa como para transformar el dolor en propósito. Durante el servicio conmemorativo, los niños que habían sido ayudados por los programas de la Fundación compartieron historias de sus propios encuentros con la bondad inesperada. María Santos, ahora de 16 años y libre de cáncer durante 5, habló sobre el programa de arteterapia, que la había ayudado a procesar sus miedos durante el tratamiento. Cuando tenía miedo de la quimioterapia, dijo, su voz firme a pesar de la emoción en sus palabras, los consejeros me hablaban de Sofía, de cómo ella enfrentó su enfermedad con tanta fe valiente. Dijeron que ella creía que nuestro trabajo no es no tener miedo, sino hacer cosas hermosas, incluso cuando estamos asustados. Así que seguí dibujando y pintando durante todos los tratamientos difíciles, y ahora yo misma quiero ser terapeuta de arte para ayudar a otros niños de la forma en que Sofía me ayudó, a pesar de que nunca llegué a conocerla. Marco Torres, cuya historia hizo llorar a muchos oyentes, explicó cómo el programa de apoyo familiar de la Fundación había salvado el matrimonio de sus padres durante su batalla de 3 años, con complicaciones después de un grave accidente automovilístico. Mi mamá y mi papá se estaban rompiendo por el estrés de todas mis cirugías y terapias, dijo el joven de 14 años, sus palabras cuidadosamente elegidas pero profundamente sentidas. Sentían que me estaban fallando, porque no podían arreglar lo que estaba roto en mi cuerpo. Pero los consejeros de la Fundación nos enseñaron a mi familia que el amor no se trata de arreglar todo perfectamente. El amor se trata de permanecer juntos a través de las cosas irreparables. Sofía nunca conoció a mi familia, pero su espíritu estaba en cada sesión donde aprendimos a sostenernos mutuamente cuando sostenerse parecía imposible. A medida que el servicio conmemorativo continuaba, Ricardo se encontró pensando en las formas misteriosas en que el amor se multiplica cuando se comparte libremente, cómo la compasión de una niña pequeña había creado ondas que continuaban extendiéndose hacia afuera en círculos concéntricos de sanación cada vez más amplios. La Fundación ahora operaba 3 instalaciones de servicio completo en CDMX, con planes de expansión a Milwaukee y Detroit. Habían financiado becas para más de 2,000 jóvenes que buscaban carreras en medicina, trabajo social, educación y otras profesiones de ayuda. Lo más importante, habían desarrollado un programa de capacitación que enseñaba a trabajadores de la salud, maestros y líderes comunitarios sobre el tipo de atención integral que aborda no solo los síntomas físicos, sino las necesidades más profundas de los corazones humanos que enfrentan crisis. Pero quizás el resultado más notable de la breve vida de Sofía fue la comunidad de constructores de puentes que se había formado orgánicamente en torno a su memoria. Eran personas de todos los ámbitos de la vida que se habían inspirado en su ejemplo para buscar oportunidades para conectar corazones rotos con fuentes de sanación. Incluían a filántropos adinerados y voluntarios de clase trabajadora,
profesionales médicos y líderes espirituales, adolescentes y personas mayores que compartían un compromiso común con el principio de que el amor es la fuerza más poderosa para la transformación en el universo. La doctora Patricia Flores, ahora en sus 50 y sirviendo como jefa de oncología pediátrica en el Centro Médico Infantil Elena Soto, se había convertido en una de las portavoces más elocuentes de esta filosofía de cuidado. Cuando tratamos el cáncer infantil, dijo durante una conferencia médica nacional, no solo estamos luchando contra una enfermedad, estamos custodiando la esperanza misma. Sofía nos enseñó que la sanación ocurre en el espacio entre la cura y el cuidado, en los momentos en que elegimos ver a cada paciente no como una colección de síntomas, sino como un ser humano completo, merecedor de dignidad, respeto y amor incondicional. Algunos de nuestros jóvenes pacientes logran una recuperación médica completa y otros transicionan pacíficamente hacia lo que venga después. Pero todos ellos, absolutamente todos, tienen derecho a experimentar su viaje rodeados del tipo de amor que hace soportables incluso las circunstancias más difíciles. Los efectos dominó de esta filosofía se extendieron mucho más allá de la comunidad médica de CDMX. Los trabajadores sociales comenzaron a incorporar los principios de construcción de puentes de Sofía en su práctica con familias en crisis. Los maestros descubrieron que los estudiantes que enfrentaban diversas formas de trauma respondían positivamente a enfoques educativos que enfatizaban la sanación emocional junto con el rendimiento académico. Incluso los líderes corporativos encontraron que las culturas empresariales, basadas en el cuidado genuino del bienestar de los empleados, producían mejores resultados para todos los involucrados. Productividad mejorada, mayor creatividad, mayor satisfacción laboral y relaciones con los clientes más sólidas. Ricardo, ahora a mediados de sus 60 con cabello plateado y líneas de expresión que hablaban de alegría descubierta después del dolor, se había convertido en un orador frecuente en conferencias y talleres centrados en transformar el trauma personal en bien social. Sus presentaciones siempre incluían la historia de cómo una niña pequeña, con una sabiduría imposible, le había enseñado que lo opuesto a la desesperación no es la felicidad, es el propósito. Sofía me mostró que el sufrimiento, por sí mismo, es solo sufrimiento, les decía a sus audiencias, pero el sufrimiento que se transforma en servicio se convierte en un puente que conecta nuestros momentos más oscuros con nuestras contribuciones más significativas. El objetivo no es evitar el dolor es inevitable en cualquier vida plenamente vivida. El objetivo es usar nuestro dolor como materia prima para construir algo hermoso. Una tarde a finales de octubre, mientras el otoño pintaba CDMX en tonos de oro y carmesí, que habrían recordado a cualquiera que la recordara los dibujos favoritos de Sofía, Ricardo recibió una llamada telefónica que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre la fe, la esperanza y las formas misteriosas en que el amor se manifiesta en el mundo. La persona que llamaba era la hermana María Cecilia, una monja anciana que se desempeñaba como administradora del Hogar Infantil Santa María en San Antonio, Texas. Su voz llevaba la suave autoridad de alguien que había pasado décadas cuidando a los miembros más vulnerables de la sociedad. «Señor Soto», dijo su ligero acento tejano suavizando el trato formal, «espero que me perdone por llamar tan tarde en la noche, pero tengo algo importante que discutir con usted. Tenemos una situación aquí que involucra a un niño pequeño que afirma saber sobre usted y sobre una niña llamada Sofía, que hablaba con leones. Su historia es bastante notable y, francamente, está más allá de mi comprensión, pero el niño insiste en que lo contacte, y hay algo en su manera que sugiere que debemos tomar sus afirmaciones en serio». El corazón de Ricardo comenzó a latir más rápido, aunque no podía explicar por qué. «Hábleme de este niño», dijo sentándose en la silla detrás de su escritorio, donde el león tallado de Sofía parecía palpitar con calidez en la oscuridad de la tarde. La hermana María Cecilia explicó que David Martínez, de 8 años, había sido traído a su instalación 3 semanas antes, después de que su abuela, que lo había estado criando desde la muerte de sus padres en un accidente industrial, sufriera un derrame cerebral que la dejó incapaz de cuidarlo. David era un niño tranquilo,
bien educado pero claramente traumatizado por la rápida sucesión de pérdidas que habían alterado su joven vida. Pero ayer por la mañana, continuó la monja, David se acercó a mí con una historia que inicialmente descarté como fantasía infantil. Dijo que una niña con ojos oscuros y un vestido amarillo lo había visitado en sus sueños, y que esta niña le había hablado de un hombre en CDMX que ayuda a los niños cuando sus corazones se rompen al perder a las personas que aman. Según David, esta niña de los sueños, que se hacía llamar Sofía, dijo que su trabajo había terminado ahora, pero que David había sido elegido para continuar su trabajo de una manera diferente. Señor Soto, he estado trabajando con niños durante más de 40 años y he aprendido a distinguir entre las imaginaciones normales de la infancia y algo más significativo. Hay algo en la certeza de David, su conocimiento específico de detalles que no podría saber, que me hace pensar que debería hablar con él. 2 días después, Ricardo se encontró en un vuelo a San Antonio, llevando consigo una mezcla de escepticismo y esperanza salvaje que no se había permitido sentir desde la muerte de Sofía. La ciudad se extendía bajo el avión mientras descendía, una metrópolis en expansión, donde el desierto se encontraba con el desarrollo urbano en el tipo de contraste que caracterizaba gran parte de Texas. El hogar infantil Santa María estaba ubicado en un barrio tranquilo donde las casas pequeñas estaban rodeadas de patios llenos del tipo de flores que florecían todo el año en climas del sur, exactamente el tipo de lugar donde Sofía podría haber prosperado si las circunstancias hubieran sido diferentes. La hermana María Cecilia se encontró con Ricardo en la entrada de la instalación, su apariencia coincidiendo exactamente con su voz. Una mujer de unos 70 años, con ojos amables, y el comportamiento práctico de alguien que había dedicado su vida a cuidar a niños que nadie más quería. David ha estado preguntando por usted todos los días desde que llamé, dijo mientras conducía a Ricardo a través de pasillos decorados con obras de arte infantiles y carteles inspiradores. Parece convencido de que usted entenderá algo sobre sus sueños que al resto de nosotros se nos escapa. Debo advertirle, ha pasado por un trauma considerable para un niño tan pequeño y se expresa de maneras que a veces parecen más viejas que sus años. Encontraron a David en la biblioteca de la instalación, un niño pequeño con ojos oscuros y serios y cabello negro que caía en ondas alrededor de su rostro. Estaba sentado solo en una mesa, dibujando con lápices de colores en una libreta de bocetos, su lengua sobresaliendo ligeramente en concentración en un gesto tan reminiscente de Sofía que Ricardo sintió que se le cortaba la respiración. Cuando David levantó la vista y vio a Ricardo acercarse, su rostro se iluminó con un reconocimiento inconfundible, como si estuviera saludando a alguien que había estado esperando, en lugar de conocer por primera vez. «Usted es Ricardo», dijo David, su voz con absoluta certeza. «Sofía dijo que vendría cuando yo estuviera listo para aprender a ser un constructor de puentes». Sostuvo su libreta de bocetos, revelando un dibujo que hizo que el corazón de Ricardo diera varios saltos. La imagen mostraba a un hombre con cabello plateado parado junto a un niño pequeño, y ambas figuras estaban rodeadas de lo que parecían ser leones hechos de luz. En el fondo, apenas visible pero inconfundiblemente presente, estaba la figura de una niña con un vestido amarillo, su mano levantada en lo que parecía un gesto de bendición. En la parte inferior de la página, con cuidadosas letras mayúsculas, David había escrito: «El nuevo constructor de puentes y su maestro». Ricardo se sentó frente a David, notando la forma en que los ojos del niño parecían albergar profundidades de comprensión que pertenecían a alguien mucho mayor. «David», dijo con cuidado, «háblame de tus sueños con Sofía». El niño dejó sus lápices de colores y juntó sus manos con la precisión formal de una persona mucho mayor que se preparaba para compartir información importante. «Ella viene a verme cuando la tristeza se vuelve demasiado pesada», explicó David. «Dice que algunas personas son elegidas para llevar tristeza extra para que puedan aprender a convertirla en amor extra, pero que nadie tiene que llevarla solo. Me habló de usted, de cómo aprendió a plantar semillas de amor en la tierra del dolor después de que su esposa se fue al cielo». Mientras David continuaba su relato, Ricardo sintió la familiar sensación de encontrar algo que trascendía la explicación racional, pero que se sentía más verdadero
de lo que podría ser cualquier narrativa puramente lógica. Según el niño, Sofía había estado visitando sus sueños durante varias semanas, enseñándole sobre la naturaleza de la pérdida y la sanación en términos que un niño de 8 años podía entender. Había explicado que el amor no desaparece cuando las personas mueren, sino que cambia de forma como el agua que se convierte en vapor, todavía presente en el mundo, pero de maneras que requerían diferentes tipos de percepción para reconocer. Ella dijo que usted me enseñaría a ayudar a otros niños que se asustan cuando los adultos en sus vidas tienen que irse, continuó David, su voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba describiendo. Y dijo que yo tengo un trabajo especial, porque entiendo lo que se siente cuando todo lo seguro desaparece de golpe. Pero también dijo que entender la tristeza es solo la primera parte del trabajo. La parte importante es aprender a usar esa comprensión para ayudar a otras personas a creer que nuevas formas de seguridad siguen siendo posibles. La hermana María Cecilia, que había estado escuchando con asombro creciente, negó con la cabeza maravillada. A David nunca se le ha dicho nada sobre su esposa o su fundación, le dijo a Ricardo. Y ciertamente no se le ha dado ninguna información sobre esta persona, Sofía, que ambos parecen conocer. Sin embargo, habla de ayudar a niños en duelo con una sofisticación que sugiere que ha sido entrenado en psicología infantil. Es lo más notable que he encontrado en todos mis años de trabajo con jóvenes traumatizados. En el transcurso de los días siguientes, mientras Ricardo extendía su estadía en San Antonio para comprender mejor la situación de David, se encontró presenciando algo que parecía una repetición de su experiencia con Sofía, pero transformada por diferentes circunstancias y personalidades. David poseía una comprensión intuitiva de las necesidades emocionales de otros niños, que era tan notable como la de Sofía, pero donde ella había sido extrovertida y obviamente carismática, David era tranquilo y reflexivo, ofreciendo consuelo a través de la escucha atenta en lugar de discursos inspiradores. El niño tenía una habilidad asombrosa para sentir cuando otros niños en la instalación estaban luchando con aspectos particulares de su dolor o trauma. Aparecía precisamente en los momentos correctos, con exactamente las palabras o gestos correctos para ayudarlos a procesar su dolor. Una niña de 6 años que había estado selectivamente muda desde que presenció violencia doméstica, comenzó a hablar de nuevo después de que David pasó varias tardes sentado en silencio a su lado, dibujando imágenes que de alguna manera comunicaban su comprensión de su miedo. Hermanos gemelos cuyos padres habían muerto en un accidente automovilístico encontraron el coraje para hablar sobre sus pesadillas después de que David compartió sus propios sueños sobre aprender a volar sobre su tristeza en lugar de ser enterrado bajo ella. Pero quizás lo más notable es que David parecía poseer conocimiento específico sobre los programas y la filosofía de la Fundación Elena Soto, a pesar de nunca haber estado expuesto a información sobre el trabajo de Ricardo en CDMX. Durante una de sus conversaciones, el niño describió con detalle preciso el programa de arteterapia que había sido inspirado por el amor de Sofía por el dibujo. Explicó el enfoque de la Fundación hacia la consejería familiar con una precisión que habría impresionado a los trabajadores sociales que habían desarrollado los protocolos. Lo más desconcertante, parecía comprender los desafíos financieros y logísticos involucrados en la expansión de los servicios de la Fundación a otras ciudades, ofreciendo sugerencias que demostraban una comprensión sofisticada de los principios de gestión sin fines de lucro. Sabe cosas que no debería saber, le confió la hermana María Cecilia a Ricardo en su última noche en San Antonio. Ayer me preguntó si la Fundación había considerado establecer una instalación residencial para niños que necesitan atención a largo plazo mientras sus familias sanan de una crisis. Cuando le pregunté de dónde sacó tal idea, dijo que Sofía le había mostrado sueños de un lugar donde los niños podían estar seguros mientras los adultos en sus vidas aprendían a ser fuertes de nuevo. Señor Soto, ese es exactamente el tipo de programa que hemos estado esperando desarrollar aquí en Santa María, pero nunca lo hemos discutido delante de los niños. Esa noche, mientras Ricardo se preparaba para su regreso a CDMX, David se acercó a él con un pequeño paquete envuelto. Sofía dijo que le diera esto cuando estuviera listo para entender,
dijo el niño, su expresión seria, haciéndolo parecer mucho mayor que sus 8 años. Dentro del paquete había una figura de madera tallada, no un león esta vez, sino un puente, exquisitamente detallado a pesar de su pequeño tamaño. La artesanía era inconfundiblemente similar a la del león de Sofía, lo que sugería que ambas piezas habían sido creadas por el mismo maestro tallador. «Perteneció a mi bisabuelo», explicó David. «Lo hizo para mi abuela cuando ella estaba asustada por mudarse a Estados Unidos. Le dijo que los puentes ayudan a la gente a llegar de donde están a donde necesitan estar, pero que alguien tiene que ser lo suficientemente valiente para dar el primer paso». Mientras Ricardo sostenía el puente tallado, sintió la misma sensación de reconocimiento y propósito que lo había abrumado cuando Sofía colocó el león en sus manos por primera vez. Pero esta vez, la sensación fue acompañada por claridad sobre lo que se le estaba pidiendo. David no era solo otro niño que necesitaba asistencia, era la siguiente fase de la misión que Sofía había comenzado. El niño poseía el mismo don para la sanación que había hecho a Sofía tan notable, pero también traía diferentes fortalezas y perspectivas que permitirían que el trabajo de la Fundación evolucionara y se expandiera en nuevas direcciones. El vuelo de regreso a CDMX le dio a Ricardo horas para contemplar las implicaciones de lo que había experimentado en San Antonio. Si David realmente había sido elegido para continuar el trabajo de Sofía, y Ricardo se encontró cada vez más convencido de que esto era exactamente lo que estaba sucediendo, entonces la Fundación Elena Soto necesitaba prepararse para cambios significativos. Necesitarían desarrollar programas diseñados específicamente para identificar y nutrir a otros niños que poseyeran los talentos inusuales de David para la sanación emocional. Necesitarían crear protocolos de capacitación que pudieran ayudar a estos jóvenes constructores de puentes a comprender y desarrollar sus dones mientras aún honraban su necesidad de experiencias normales de la infancia. Lo más desafiante, necesitarían encontrar formas de explicar estos fenómenos a los miembros de la Junta, donantes y personal profesional que podrían tener dificultades para aceptar la realidad de lo que estaban observando. Ricardo había aprendido a través de su relación con Sofía que algunas verdades eran demasiado grandes y misteriosas para ser contenidas dentro de marcos convencionales de comprensión. La clave no era convencer a los escépticos de que estaban ocurriendo milagros, sino crear espacio para que los resultados milagrosos ocurrieran naturalmente, sin obligar a nadie a abandonar su visión del mundo racional para participar en el proceso de sanación. 6 meses después de la llegada de David a CDMX, facilitada por un proceso de adopción que se desarrolló con notable fluidez, como si manos invisibles estuvieran eliminando obstáculos y abriendo puertas, la Fundación Elena Soto había lanzado su programa de desarrollo juvenil constructor de puentes. En la superficie, parecía ser una iniciativa de mentoría estándar que capacitaba a jóvenes para brindar apoyo entre pares a otros niños que enfrentaban crisis. Pero los miembros del personal que trabajaban de cerca con el programa comenzaron a notar que ciertos jóvenes participantes poseían habilidades asombrosas para conectarse con pares traumatizados de maneras que producían resultados de sanación extraordinarios. David, ahora instalado en el apartamento penthouse de Ricardo en un dormitorio que había sido transformado en un espacio adecuado para un niño de 9 años que amaba el arte, los libros y la contemplación tranquila, se convirtió en el líder no oficial de esta nueva generación de constructores de puentes. Parecía reconocer a otros niños dotados con la misma certeza intuitiva que había caracterizado las percepciones de Sofía. Una niña de 12 años llamada Sara, cuya familia había escapado de la violencia doméstica, demostró una notable habilidad para ayudar a otros niños a procesar el miedo y desarrollar planes de seguridad. Marco, de 10 años, que había sobrevivido a un tiroteo escolar, poseía un talento inusual para calmar los ataques de pánico y enseñar técnicas de manejo de la ansiedad a compañeros que luchaban contra el estrés relacionado con el trauma. El programa creció orgánicamente, guiado por los sueños de David, que continuaban presentando visitas de Sofía, y la creciente comodidad de Ricardo al permitir que el misterio dirigiera la evolución de la fundación.
En lugar de tratar de sistematizar o cuantificar los dones de los niños, se centraron en crear entornos donde las habilidades naturales de sanación pudieran florecer. Las salas de arteterapia se equiparon con materiales que fomentaban tanto la expresión individual como los proyectos colaborativos. Las sesiones de consejería grupal se estructuraron para permitir momentos espontáneos de enseñanza entre pares. Las instalaciones residenciales se diseñaron para sentirse más como hogares familiares extendidos que como centros de tratamiento institucionales. La doctora Patricia Flores, que había estado sirviendo como asesora médica principal de la Fundación desde sus inicios, se encontró estudiando resultados que desafiaban todo lo que había aprendido en la escuela de medicina sobre la relación entre sanación y cura. Estos niños están logrando una recuperación psicológica y emocional a tasas que superan cualquier cosa en la literatura, informó a la Junta Directiva de la Fundación durante una reunión trimestral. Más notablemente, están manteniendo su progreso a largo plazo, incluso cuando enfrentan factores estresantes o contratiempos adicionales. Lo que sea que David y su cohorte estén haciendo, está creando resiliencia en lugar de solo un alivio temporal de los síntomas. Pero el cambio más significativo en la vida de Ricardo no fue profesional, fue personal. Convertirse en el padre adoptivo de David había despertado partes de su corazón que ni siquiera se había dado cuenta de que habían permanecido congeladas desde la muerte de Elena. La presencia del niño en su casa trajo una calidad de alegría que era diferente pero igualmente significativa que el amor que había compartido con su esposa. Donde Elena había sido su socia en la aventura y la ambición, David era su socio en el servicio y la sanación. Donde Elena lo había ayudado a construir un imperio de riqueza, David lo estaba ayudando a construir un legado de compasión. El apartamento penthouse que una vez resonó con la soledad, ahora resonaba con los sonidos de la infancia. David practicando violín en las primeras horas de la mañana, leyendo en voz alta libros sobre historia, ciencia y mitología, haciendo preguntas que a menudo revelaban profundas percepciones sobre la naturaleza humana y las fuerzas misteriosas que gobiernan el universo. Ricardo se encontró esperando con ansias las conversaciones nocturnas donde David compartiría sus sueños sobre la guía continua de Sofía y su creciente comprensión de lo que significaba ser un puente entre el quebrantamiento y la sanación. Ella dice que el trabajo se está haciendo más grande, informó David una noche mientras estaban sentados juntos en la oficina de Ricardo, el puente tallado y el león posicionados prominentemente en el escritorio como tótems de propósito y posibilidad. Dice que hay muchos lugares en el mundo donde la gente ha olvidado que el amor es más fuerte que el miedo y que los constructores de puentes tienen que ir a esos lugares y recordarles. Pero también dice que no podemos hacerlo solos, que necesitamos encontrar a los otros constructores de puentes y enseñarles a trabajar juntos. Estas conversaciones llevaron a la próxima iniciativa importante de la Fundación, una red internacional de organizaciones asociadas dedicadas a identificar y desarrollar lo que denominaron liderazgo empático en jóvenes que habían experimentado un trauma significativo, trabajando con hospitales infantiles, agencias de reasentamiento de refugiados, escuelas en comunidades desatendidas y programas juveniles en regiones afectadas por la guerra. La Fundación comenzó a crear una comunidad global de constructores de puentes que podían abordar la creciente epidemia de trauma infantil con herramientas que la terapia convencional a menudo no podía proporcionar. El puente tallado que David le había dado a Ricardo se convirtió en el símbolo de esta misión expandida, reproducido en diversas formas en todos los materiales e instalaciones de la Fundación. Pero más que un logotipo, representaba una filosofía, que la sanación ocurre no a través de la eliminación de experiencias difíciles, sino a través de la construcción de caminos que permiten a las personas moverse del dolor hacia el propósito, del aislamiento hacia la conexión, de la desesperación hacia la esperanza. A medida que pasaron los años, y David creció de un serio niño de 8 años a un adolescente igualmente serio, pero cada vez más seguro de sí mismo, Ricardo tuvo muchas ocasiones para maravillarse de la forma en que la influencia de Sofía continuaba dando forma a su trabajo,
Los programas de la Fundación ahora operaban en docenas de ciudades en América del Norte y habían establecido asociaciones con organizaciones en Europa, Asia, África y América del Sur. Miles de jóvenes habían sido capacitados como constructores de puentes, y cientos de miles de niños y familias habían recibido servicios basados en los principios que una niña pequeña con sabiduría imposible había articulado por primera vez en una oficina de CDMX, con vistas a un callejón donde la esperanza parecía haberse perdido permanentemente. Pero quizás el testimonio más notable del impacto duradero de Sofía fue visible en la relación completamente transformada entre Ricardo y sus antiguos socios comerciales, Héctor Ruiz y David Rodríguez. La adquisición hostil, que una vez se había sentido como la traición definitiva, finalmente condujo a algo parecido a la reconciliación, ya que ambos hombres se sintieron atraídos por la misión de la Fundación y comenzaron a contribuir con su propia riqueza y experiencia a su expansión. Estábamos equivocados acerca de lo que importaba, admitió Héctor durante una cena de trabajo, donde los tres antiguos adversarios planearon una nueva iniciativa para proporcionar educación financiera junto con programas de sanación emocional. Pensamos que el éxito significaba acumular recursos para nuestro propio beneficio, pero Sofía nos enseñó, a través del ejemplo de David y tu transformación, que el éxito real significa usar los recursos para construir puentes para otras personas. No podemos deshacer el dolor que causamos, pero podemos intentar enmendarlo dedicando el resto de nuestras vidas al tipo de trabajo que honra lo que deberíamos haber estado haciendo todo el tiempo. La reconciliación se formalizó cuando Héctor y David Rodríguez establecieron conjuntamente el Fondo Segundas Oportunidades, una dotación que aseguraría que el trabajo de la Fundación pudiera continuar por generaciones más allá de la vida de Ricardo. Pero más significativo que sus contribuciones financieras fue su compromiso personal con la filosofía de la construcción de puentes. Ambos hombres comenzaron a ser voluntarios regularmente en las instalaciones de la Fundación, utilizando su experiencia empresarial para ayudar a desarrollar modelos sostenibles para programas de sanación emocional y su experiencia personal con las consecuencias de las decisiones impulsadas por la codicia para aconsejar a los jóvenes sobre la importancia del liderazgo ético. En el 15º aniversario de la muerte de Sofía, la Fundación organizó una celebración que fue simultáneamente un servicio conmemorativo, una ceremonia de graduación para la última cohorte de constructores de puentes y un festival comunitario que reunió a miles de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su continua influencia. El evento se llevó a cabo en el bosque de Chapultepec, donde el horizonte de CDMX proporcionó el mismo majestuoso telón de fondo que había presenciado el colapso de Sofía y la desesperación inicial de Ricardo, pero la atmósfera era de pura alegría y gratitud. David, ahora de 23 años y sirviendo como director de programas juveniles de la Fundación, pronunció el discurso principal con la misma tranquila autoridad que había caracterizado su estilo de comunicación desde la infancia. Pero sus palabras ahora tenían un peso adicional, informadas por 15 años de experiencia en la aplicación de las enseñanzas de Sofía a un mundo cada vez más complejo de trauma infantil y sanación social. Sofía nos enseñó que el amor no termina cuando las personas mueren, dijo David, su voz clara en todo el parque donde las familias hacían picnics y los niños jugaban mientras escuchaban sus palabras. Pero también nos enseñó que el amor no comienza cuando las personas nacen. El amor es la corriente eterna que fluye por el universo, conectando cada corazón con todos los demás corazones, y nuestro trabajo, como constructores de puentes, como seres humanos, como guardianes temporales de este increíble regalo llamado vida, es mantener esa corriente fluyendo libremente. Cuando elegimos la bondad sobre la crueldad, la esperanza sobre la desesperación, la conexión sobre el aislamiento, no solo estamos tomando decisiones individuales, estamos participando en el trabajo cósmico del amor mismo. La celebración continuó hasta altas horas de la noche, con música, baile y narración de cuentos que honraron tanto la memoria de Sofía como el trabajo continuo de construcción de puentes que ella había inspirado. Los niños que habían sido ayudados por los programas de la Fundación
compartieron testimonios sobre sus viajes de sanación. Los adultos que habían sido capacitados como constructores de puentes en sus propias comunidades describieron los efectos dominó de aplicar principios de liderazgo empático en escuelas, lugares de trabajo y vecindarios de todo el mundo. Pero el momento más emotivo llegó cuando un grupo de clientes actuales de la fundación, niños que actualmente recibían servicios por diversas formas de trauma, presentó una pieza de arte colaborativa que habían creado en honor al legado de Sofía. La obra era un mural masivo que representaba un puente hecho completamente de manos entrelazadas, que se extendía a través de un paisaje que incluía representaciones de ciudades, bosques, desiertos y océanos. Sobre el puente, pintada en colores que parecían brillar con su propia luz, estaba la figura de una niña con un vestido amarillo, con los brazos abiertos como si bendijera a todos los que cruzaban debajo de ella. Esto es lo que aprendimos de Sofía, explicó María Santos, la sobreviviente de cáncer de 16 años que ahora tenía 25 y trabajaba como terapeuta de arte con la fundación. Ella no fue solo una pequeña persona que ayudó a unas pocas personas que conoció personalmente. Ella fue el comienzo de un puente que eventualmente conectaría al mundo entero, ayudando a todos a recordar que se supone que debemos cuidarnos unos a otros. Cada vez que ayudamos a alguien más a sanar, estamos agregando otra mano a ese puente. Cada vez que elegimos el amor en lugar del miedo, estamos haciendo que el puente sea más fuerte. Mientras la celebración terminaba y las familias comenzaban a irse a casa por las calles del centro de CDMX, Ricardo se encontró parado solo en el lugar donde Sofía se había desplomado por primera vez 15 años antes. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor como estrellas capturadas, y el viento del lago llevaba los sonidos de la risa y la música de las festividades de la noche. En su bolsillo, sus dedos se cerraron alrededor del león tallado original que le había sido devuelto después del funeral de Sofía, cálido al tacto después de todos estos años de servicio fiel, como un recordatorio de la persistencia del amor. David se acercó por detrás, moviéndose con la tranquila gracia que siempre había caracterizado su manera. Ahora un joven con los mismos ojos serios que había poseído de niño, se paró junto a Ricardo y contempló la ciudad que se había convertido en el hogar de sus dos corazones. «Ella estaría orgullosa», dijo David simplemente, señalando hacia el pabellón de Chapultepec, donde los equipos de limpieza ya comenzaban a plegar mesas y recoger decoraciones. Toda esta gente, toda esta sanación, todos estos puentes que se construyen en todo el mundo, es exactamente lo que ella soñó cuando nos enseñaba sobre las semillas de amor y los bosques para siempre. Ricardo asintió, sintiendo una profunda sensación de culminación que no tenía nada que ver con el final y todo que ver con la realización. La Fundación Elena Soto continuaría su trabajo durante las generaciones venideras, guiada por principios que una niña pequeña había intuido a partir de sus conversaciones con leones de sueños y su profunda comprensión de cómo los corazones rotos podían transformarse en instrumentos de sanación. David se casaría con su novia de toda la vida, Sara, el próximo año. La misma Sara que había sido una de las primeras constructoras de puentes que había identificado de niña, y sus hijos crecerían rodeados de la leyenda de Sofía y la realidad viva del amor en acción. Pero más que el legado institucional o la continuidad familiar, Ricardo sintió la satisfacción de saber que había sido fiel a la tarea que Sofía le había encomendado 15 años antes. Había plantado semillas de amor en la tierra del dolor de su propio corazón, y esas semillas se habían convertido en bosques para siempre, que darían refugio a innumerables generaciones futuras de almas rotas que aprendían a creer en la sanación. Había servido como puente entre su propio dolor y propósito, y al hacerlo, había ayudado a construir caminos que millones de otros podían usar en sus propios viajes, desde la desesperación hacia la esperanza. Mientras caminaban de regreso al penthouse, que se había transformado de un mausoleo de recuerdos a un hogar lleno de propósito y alegría, Ricardo y David pasaron por el callejón detrás de su edificio de oficinas. La escalera de incendios donde Sofía se había sentado una vez era apenas visible en la oscuridad, pero Ricardo casi podía verla allí. Una pequeña figura con un vestido amarillo descolorido,
saludando a un hombre roto en un edificio alto que había olvidado cómo sonreír. La imagen era tan vívida que se encontró levantando la mano en respuesta, tal como lo había hecho esa primera mañana cuando un avión de papel lo había llevado de vuelta a la vida. «Ella todavía está allí, ¿verdad?», dijo David suavemente, siguiendo la mirada de Ricardo hacia la escalera de incendios vacía, no visible, pero allí, todavía mirando, todavía enseñando, todavía construyendo puentes entre el mundo donde suceden cosas tristes y el mundo donde el amor siempre gana. Ricardo sonrió, entendiendo exactamente lo que su hijo quería decir. Sofía había sido real, tan real como la luz de la mañana en Paseo de la Reforma, tan real como la risa de los niños resonando por los pasillos del hospital, tan real como las lágrimas de gratitud de los padres cuyos corazones rotos habían aprendido a latir con esperanza de nuevo. Y ahora, mientras CDMX dormía a su alrededor y el reloj de pie en la oficina de Ricardo marcaba un tiempo que fluía libremente hacia un horizonte infinito de posibilidades, el legado de una niña pequeña que había hablado con leones continuaba extendiéndose en círculos de sanación cada vez más amplios. En los centros de consejería, donde los sobrevivientes de trauma aprendían a confiar de nuevo, en las escuelas donde el liderazgo empático estaba reemplazando los modelos tradicionales de autoridad, en los hospitales, donde los niños enfrentaban diagnósticos terminales con el coraje aprendido de constructores de puentes que entendían que el amor no termina, solo cambia de forma. En todas partes, el trabajo continuaba. El peso del silencio, se dio cuenta Ricardo, ya no oprimía su pecho como una piedra fría. En cambio, se había llenado con la música del amor en acción, la sinfonía de la sanación que suena cada vez que los corazones rotos eligen convertirse en puentes para otros corazones rotos que encuentran su camino a casa hacia la esperanza. Y en esa música, clara como campanas de cristal y brillante como la luz de la mañana, todavía podía escuchar ecos de una pequeña voz diciendo: «Te ves triste». Los leones me dijeron que la gente triste necesita amigos, porque algunos milagros, una vez despertados, nunca terminan realmente. Solo cambian de forma, creciendo más fuertes con cada corazón que tocan, construyendo puentes que conectan nuestras penas más profundas con nuestros propósitos más elevados, demostrando una y otra vez que el amor es de hecho la única moneda que se multiplica cuando se gasta, la única inversión que garantiza rendimientos que duran para siempre, la única fuerza lo suficientemente poderosa como para transformar el sonido del silencio del peso de la desesperación a la promesa de la esperanza eterna.